Muy buenas tardes. En el marco del Foro Internacional ¿Por qué persisten la pobreza y la desigualdad en México?, contamos con uno de nuestros invitados especiales, la doctora Graciela Teruel, quien es la directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Ibero Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Divino. Chele para los amigos. Una de las preguntas que te quisiéramos hacer en el marco de este foro es, desde tu perspectiva, ¿por qué consideras que la pobreza y la desigualdad no han disminuido en México en los últimos 30 años? Bueno, creo que hay como dos distintas formas de medición de la pobreza. La primera, y era la más antigua antes de la instalación del Coneval, tenía que ver solo con una línea de pobreza por ingresos. Si tú ves la serie de esta línea de pobreza por ingresos, ves efectivamente lo que tú dices, prácticamente los niveles de pobreza no han cambiado. Si tú ves, sin embargo, la medición de pobreza de Coneval, donde tiene una parte muy importante de ingresos y otra parte que está asociada a carencias o a derechos sociales. Ahí sí ves, a partir del 2008 a la fecha, que ha habido una mejora importante en la disminución de estas carencias. No así, sin embargo, en la parte de los ingresos. Efectivamente, el porcentaje de la población que está por debajo de las líneas de bienestar y bienestar mínimo sigue siendo prácticamente constante. Entonces, si tomamos la perspectiva de una medición multidimensional, pues sí vemos que ha habido mejoras ligeras, pero sobre todo en la parte de carencias, no así en la parte de ingresos. Ahora, ¿por qué? Esa parte de ingresos está realmente asociada al crecimiento económico. No hemos crecido, no hemos tenido las tasas de crecimiento que requeriríamos para efectivamente aumentar esos ingresos, mejorar los empleos y hacer que la gente tenga un estándar de vida mucho más alto, reduciendo así los niveles de pobreza. Creo que el crecimiento sin duda es uno de los factores más importantes. Otro de los factores es la falta de impulso de un mercado interno fuerte, ¿no? Tenemos un mercado interno incipiente que sí requeriría que lo revitalizáramos. Hemos estado con una economía dependiendo mucho hacia el exterior, sobre todo hacia nuestros vecinos del norte, y creo que bueno, Trump nos ha traído una buena lección. Y tendremos que empezar a diversificar, tendremos que empezar a ver hacia otros mercados. Entonces, un mercado incipiente interno y un mercado externo demasiado enfocado podría ser un segundo factor. Un tercer factor que creo que es importante y en el que habría que poner nuestras baterías, sobre todo en el futuro cercano, tiene que ver con la calidad educativa que tenemos en México. Creo que la calidad de los servicios educativos no ha estado a la altura de lo que requerimos. Necesitamos impulsar mucho la educación técnica, la educación profesionalizante, esa especializada que logre abastecer el mercado de los clústeres que se están creando en el Bajío, en Querétaro, para poder emplear a millones de mexicanos que pudieran emplearse ahí y generar también el crecimiento. Y creo que el cuarto factor que te diría yo tiene que ver con la productividad, ¿no? Y la calidad de los empleos en México. Ok, pues me parece que has puesto, digamos, el dedo en muchos males que traemos de manera endémica en nuestro país. Tomando en cuenta este diagnóstico que tú nos compartes, en el cual hay atención a las carencias, pero que la variable que se ha olvidado es la parte del ingreso por muchas cuestiones que me permito coincidir contigo. ¿Tú qué propondrías o cómo pensarías alternativas para reducir esta desigualdad, esta pobreza, tomando en cuenta la coyuntura actual, tomando en cuenta la llegada de Trump, tomando en cuenta esto que tú mencionabas como es necesario repensar el mercado interno, es necesario repensar también las condiciones de distribución de la riqueza? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Chele?
Bueno, ¿cómo resolver estos problemas? Creo que es la pregunta de los 64,000. No creo que todo mundo se va a estar haciendo esta pregunta, sobre todo muy pronto. Yo creo que es multifactorial. O sea, hay muchas cosas que podríamos estar pensando se pueden hacer en México. Primero, sin duda necesitamos apostarle al crecimiento, ¿no? Entonces, como lo dije antes, y a partir de la llegada de Trump, tenemos que empezar a ver hacia otros mercados. O sea, no obviamente abandonar nuestra política de globalización, de comercio hacia el exterior, sino al contrario, reforzarla viendo hacia otros mercados. Sin duda es algo que tenemos que hacer y yo creo que con urgencia. Obviamente fortalecer, como dije antes, el mercado interno. Si tenemos 1 de cada 2 mexicanos en situación de pobreza, pues está difícil, ¿no?, que se mueva un mercado interno. Necesitamos mejorar los empleos y tratar de aumentar la productividad. Eso en parte viene también y pasa por la calidad de la educación, por mejorar la capacitación en el empleo, por hacer educación, obviamente, que sea más técnica y más apropiada para lo que México necesita. Necesitamos encontrar estos nichos de mercado donde México puede sobresalir, nichos que ahora nos han demostrado han sido sumamente exitosos para, por ejemplo, el crecimiento de la zona del Bajío, ¿no? En Querétaro está creciendo a tasas enormes que ya quisiéramos tener en todo el país. Sin duda, estas tasas de crecimiento nos ayudarían mucho a reducir la pobreza de forma significativa. Si tú ves, por ejemplo, los índices de pobreza por ingresos, que es la serie más larga que nosotros tenemos, ves que cuando México ha crecido, la pobreza ha decrecido. O sea, siempre van como contracíclico estas dos variables. Entonces yo creo que sin duda necesitamos buscar cómo podemos crecer. Otra cuestión que sí tiene que ver con la parte redistributiva y la concentración de los ingresos, que sin duda es un gran problema en México y que poco se toca, y que yo agradezco que en este foro se haya tocado, tiene que ver con la desigualdad del ingreso. La desigualdad en México del ingreso ha estado cada vez peor, y es realmente una gran preocupación, porque hay mucha literatura que dice que a mayor desigualdad, pues menor el crecimiento, ¿no? ¿Cómo podemos tener acciones políticas que ayuden a reducir la desigualdad? Yo creo mucho en este tipo de producción, tipo cooperativas, ¿no?, que hemos venido platicando en este foro, en el cual los objetivos son los mismos que son para la iniciativa privada, para los grandes empresarios. Obviamente generar las mayores ganancias posibles, pero la diferencia está en la forma en cómo se distribuyen estas ganancias. Y la idea sería tener una distribución de las ganancias entre la gente que lo trabaja. Entonces, impulsar este tipo de políticas por parte del Estado, del gobierno, en el cual se apoye a estas economías que se llaman economías solidarias, ¿no?, que ha sido muy exitoso en países como en España y que ocupan el 8% del PIB, pues podría ser una de las grandes soluciones para la creación de empleos y para el mejoramiento de los ingresos en México. Muy bien, pues Chele, no me queda más que agradecerte el espacio, agradecerle al auditorio el que nos haya acompañado, y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.